Entramos ya en el tiempo y en nuestro tramo regional en el que sumamos a todas nuestras emisoras para acompañarles hasta las 2 menos 10, y ya saben que en este espacio siempre nos gusta pues dar cabida a asuntos, a temas trascendentes, importantes, y cuando hablamos de economía, cuando hablamos de empresa, en los días que corren, a mí me parece que son asuntos realmente importantes. Si además a eso le añadimos la connotación de mezclarlo con la empresa familiar, aún más, porque no sé si alguien todavía puede tener en su cabeza el dibujo de la empresa familiar, de eso pequeñito, de algo, bueno, pues muy modesto, muy humilde y que, bueno, que tenía muy poca relevancia. Vamos, más bien que se dedicaba a crear un negocio para dar trabajo a la gente de la familia. Punto. Que eso era, a lo mejor, ese concepto de empresa familiar que algunos pueden tener en la cabeza, y que no digo yo que en su día no haya nacido así. Pero la realidad es que a día de hoy ya existe la Asociación Asturiana de Empresa Familiar, y que desde la pasada semana tiene nuevo presidente y que nos acompaña. Íñigo Cabal, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Probablemente el concepto de empresa familiar pudiera haber nacido así, es decir, monto un negocio y doy trabajo a los de la familia. Pero de eso a lo que es hoy ha cambiado y ha pasado un mundo. Bueno, por supuesto, y ese concepto también tiene arraigo en la empresa familiar. La empresa familiar aglutina todo tipo de empresas, desde la pequeña, con poco empleo, hasta la más grande, con mucho más empleo. Y por ponernos un poco en contexto, os puedo indicar que, bueno, en Asturias, dentro de la asociación, estamos 70 familias empresarias y aglutinamos 200 empresas, que además damos empleo a 22.000 personas. Creo que es un dato muy relevante. Un dato que debería poner en alerta a todo el mundo sobre el cuidado que merece un sector empresarial como es el familiar. Pues sí, yo lo vengo diciendo estos días. Nosotros somos empresas y empresarios con mucho arraigo a la tierra, con tradición, con compromiso y sobre todo con afán de perdurar y de dejar un legado a nuestros herederos, que a su vez también tengan ese aplomo y esas ganas de seguir invirtiendo aquí en Asturias. Pero bueno, claro, necesitamos un ecosistema amable y adecuado y favorable. Todo eso es muy importante para nosotros. Hablamos de Asturias con 70 familias que aglutinan 200 empresas, y saltamos al ámbito nacional. Probablemente mucha gente no sea consciente del impacto, porque tal y como me habías comentado, el 70% del empleo nacional está vinculado a las empresas familiares y el 60% del PIB privado. Es decir, es que sois un auténtico pilar de la economía nacional. Sí, y además te añado que el 90% de las sociedades son empresas familiares. Y ese dato a nivel nacional, por supuesto, es extrapolable a Asturias, y por eso creemos que somos una parte muy importante de nuestro tejido económico, y pedimos y solicitamos que se nos ayude y que se nos empuje para seguir peleando por esta región que tanto lo merece. Sois el perfecto ejemplo de combinar negocio y sentimiento. Es decir, al final vuestras empresas forman parte de vosotros, forman parte de vuestra vida. Así es. No entendemos o entendemos el binomio familia-empresa, empresa-familia. Sabemos en qué momentos hay que separarlos, pero en la mayor parte del tiempo va todo muy unido. Eso me lleva a pensar también, es decir, que vosotros, pese a que muchas veces, es decir, competir con las grandes multinacionales es imposible, pero sin embargo, a la hora de tratar con los clientes y sobre todo, casi más, ahora me voy a centrar con vuestros trabajadores, es decir, porque las empresas no solo se nutren de los trabajadores de las familias, es decir, no serían suficientes, o tendrían que ser familias muy, muy numerosas, pero el trato también y la relación con esos trabajadores es distinto. Bueno, sí, tradicionalmente, bueno, la empresa familiar al final no deja de ser un negocio más grande o más pequeño, pero realmente con ese trato de empresa pequeña, de empresa familiar, porque venimos de unos principios y de unos valores muy arraigados desde los inicios de las sociedades, y en la mayor parte de los casos se pretende o se procura perdurar, ¿eh? Eso es así, eso es así. Vamos a esto que a mí es que me gusta el toque más romántico, ¿no? Porque yo sí tengo amigos que tienen empresas familiares y sé cómo las cuidan, sé el trabajo que les llevan, pero evidentemente vosotros tenéis necesidades. Antes apuntabas algunas cosas. La fiscalidad a día de hoy en Asturias es una asfixia para casi todo el mundo, pero para las empresas familiares también.
Bueno, ese es un tema. El otro día, pues incluso la clase política y el anterior vicepresidente lo comentaba, que no puede esperar más, porque además es que nosotros competimos a nivel nacional y a nivel internacional con otras empresas y esas ventajas competitivas que están teniendo en otros territorios a nivel fiscal a nosotros, sinceramente, nos están machacando. Y en ocasiones algunos empresarios les hacen repensar sus proyectos o incluso nos da mucha pena como algunos incluso se van de la comunidad. No puede ser que y hablo del impuesto de sucesiones y de donaciones, que nos afecta a las empresas familiares por lo que afecta a sus socios, pero afecta a todos los ciudadanos. No nos cabe en la cabeza que un ciudadano, por el mero hecho de vivir en Llanes y para una herencia de 800.000 euros con 200.000 que fuese en la vivienda habitual, su tributación aquí en Asturias son 103.000 euros. Pero si esta persona tiene la suerte o no tanta suerte de haber nacido o de vivir en Unquera, en Cantabria, a muy pocos kilómetros, la tributación es 0 euros. Somos los últimos del ranking, pero lo vengo diciendo estos días, que es que vamos a ser los únicos. Vamos a ser los únicos. Con lo cual pedimos a nuestros gobernantes que tomen buena nota y que, por favor, ayuden a revertir esta situación tan injusta. Pocos momentos más propicios. Estamos aquí en pleno proceso de formación de la Junta General. ¿Creéis o hay sitio para el optimismo en que eso pueda cambiar? Porque la lucha viene de hace mucho tiempo. Sí, claro que hay sitio para el optimismo. Yo quiero ser optimista. Tenemos buena relación con el presidente del Principado. Seguramente le solicitaremos una reunión, hay que esperar que se conforme el gobierno y yo estoy seguro que nuestros gobernantes van a gobernar para todos los ciudadanos y van a pelear porque se genere riqueza en Asturias, que tanto lo necesita, y nosotros somos un pilar fundamental. Como dije al principio, ayudándonos y empujándonos, vamos a multiplicar esa riqueza, estoy seguro. Asturias es una zona que es una tierra que invita a venir, es decir, lo estamos viendo como ahora muchísimos trabajadores digitales y sobre todo con todo el teletrabajo han encontrado aquí una buena zona. Esto también ha de servir para las empresas, han de encontrar aquí que hay territorio, que hay capacidad, que hay industria, que hay turismo, que hay mucho para poder. Eso es así, ¿eh? Tenemos una zona centro llana, ideal para grandes empresas. Tenemos unos buenos puertos para dar salida a nuestros productos. Las comunicaciones han mejorado, aunque queda camino por recorrer y no podemos confiarnos. Tenemos gastronomía, tenemos paisaje, tenemos mano de obra cualificada. Yo creo que tenemos todos los ingredientes, pero necesitamos ese arreón final y yo, si tengo que poner los deberes sobre los que en estos años los gobernantes y nuestro gobierno tiene que actuar, son dos pilares fundamentales. La fiscalidad, insisto, esto no puede seguir así, eso hay que revertirlo ya y además va a traer nuevos proyectos y por ende la recaudación final va a ser superior a la que actualmente tenemos. O sea, no por el hecho de bajar la fiscalidad significa menor recaudación, ni mucho menos, y la simplificación administrativa. Nuestros proyectos se quedan muchas veces por el camino, por esa longitud de ese camino y de esa línea que tienen que recorrer. Necesitamos que la administración sea muchísimo más ágil. Lo necesitan las empresas y lo necesitan los administrados. A eso es a lo que te referías cuando hablas de un ecosistema amable. Efectivamente, eso es una parte fundamental de ese entorno, de ese ecosistema amable que nos ayude, que nos convenzca aún más de que este es el sitio para invertir. Evidentemente, si hay un problema demostrado en Asturias, ese retroceso demográfico, esa pérdida, y ahí, a la hora de fijar población en Asturias, es fundamental que esa población tengan que trabajar, tengan cómo sobrevivir. La empresa familiar es una de las vías claves, me atrevería a decir. Sí, nosotros también tenemos otra vía de empuje para estos años y como continuidad a lo que venimos haciendo en años anteriores, que precisamente tiene relación con el talento, con
mantener el talento y atraer el talento. En primer lugar, tenemos que atraer ese talento joven que pertenece a la propia empresa familiar, a la familia, que nuestros hijos quieran seguir con el negocio, que quieran seguir aquí y que quieran seguir peleando, porque como todos sabemos hay pues muchos elementos atractivos en otras comunidades y bueno, pues a la gente joven eso le llama. Nosotros tenemos unos programas de formación también para la gente joven, para que estén preparados y listos para dirigir nuestras empresas, pero también para que quieran nuestras empresas, para que quieran a la empresa familiar y para que quieran volver aquí o permanecer aquí en Asturias y en sus empresas, con proyectos de sus empresas en Asturias, para crear riqueza. Imagino que para los empresarios, porque seguro que algunos de vosotros veis como alguno de vuestros hijos al final tampoco se queda en la propia empresa familiar y se va. Eso me imagino que tiene que ser doloroso. Bueno, las empresas tenemos que planificar nuestro futuro, tenemos que organizar el futuro y planificarlo y todos sabemos lo que tenemos dentro de casa, dentro de las empresas y dentro de casa y todos tienen su sitio que no tiene por qué necesariamente ser dentro de la empresa familiar. Es bueno que las empresas familiares crezcan a la par que crecen las familias y que se inicien nuevos proyectos, pero luego, de una manera ordenada, cada uno tiene que encontrar su sitio. Eso no tiene por qué ser un problema. Uh-huh. A Íñigo Cabal, ¿cómo le gustaría dejar la asociación? Cuando acabe su presidencia, no sé si el mandato es por 2, por 4... El mandato es por 2 años, son mandatos cortos y muy intensos, pero bueno, yo vengo de estar 10 años en las juntas directivas y en el anterior mandato era el vicepresidente, con lo cual pues eso nos permite mantener un poco el hilo de los proyectos iniciados y hacer una continuidad de esos proyectos. ¿Cómo me gustaría dejarla? A mí me han dejado el listón muy alto. La empresa familiar ha tenido muy buenos presidentes. Tenemos una directora estupenda que trabaja denostadamente y como el otro día dijeron es el tarro de nuestras esencias, es la que está ahí siempre apoyando y yo quiero dejar ese listón como mínimo a esa altura, que no baje ni un peldaño. Si le dijésemos ahora, si yo ahora tuviese aquí una cestita y aquí están las peticiones y yo le digo, tiene que escoger una, hay que quedarse solamente con una y yo se la doy y se cumple, ¿cuál sería? ¿No pueden ser 2? Venga, va, estoy generoso, van a ser 2. Pues claramente fiscalidad y agilidad y eficiencia y eficacia de nuestra administración. Eso en el fondo está en manos de los políticos, eso debería de ser sencillo. Bueno. O a lo mejor se complica porque está en manos de los políticos. Hombre, los políticos son políticos y son gobernantes y miran por los intereses de todos nosotros y yo estoy seguro que lo que quieren es que nuestra comunidad avance y no se vaya quedando poco a poco en el pelotón de cola, porque es lo que nos está ocurriendo, porque crecemos por debajo de Europa, porque crecemos por debajo de España y eso hay que revertirlo. Y con nosotros van a contar con toda la ayuda, con sinceridad, para estar ahí y apoyarles en lo que podamos y sea mejor para Asturias. Ojalá que cuando finalice este mandato volvamos a hablar, o por lo menos Íñigo Cabal, que es el presidente de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar, pueda decir, hemos mejorado el entorno fiscal y también hemos agilizado los trámites administrativos para las empresas familiares y eso se redundará en el beneficio de toda la sociedad. Mucho ánimo con el trabajo y con la tarea que viene por delante y mucha fuerza para seguir con esas empresas que son claves para la economía de Asturias y evidentemente de España. Íñigo Cabal, gracias por estar en Onda Cero. Muchas gracias a vosotros.